Buenos días, hermanos. Una vez más, qué gusto poder compartir la palabra de Dios en este día domingo. Y como decíamos en esta semana, podremos nosotros estar de cuarentena, pero la palabra de Dios no está de cuarentena. Y nosotros tenemos que seguir aprendiendo y fortaleciéndonos en el Señor. Porque la palabra de Dios es la que va a cambiar nuestras vidas. Y tenemos que estarnos preparando, no solo para los tiempos, sino también para el Señor. Porque nuestros corazones tienen que estar preparados para nuestro Dios. Ok, entonces continuamos nuestro estudio en el libro de Mateo y vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, verso 21 en adelante. Recordemos que Jesús está en el sermón del monte, está dando el sermón del monte y había hablado acerca de qué es importante para él, contrarrestando a la enseñanza de los escribas y fariseos, que hablaban de que las cosas externas eran lo más importante. Jesús nos enseña que, además de lo externo, lo más importante es lo que pueda haber en nuestros corazones. Y ya vimos cómo las enseñanzas de Jesús nos hicieron reflexionar acerca de cuán pecaminoso es enojarnos, guardar resentimientos y aún odiar a un hermano o a cualquiera en este mundo. Y el título de este compartir era Asesino yo, porque realmente nos hacía reflexionar en su palabra si es que realmente somos asesinos. Y de repente nunca pensamos o nos percibíamos así, pero la palabra de Dios nos hace ver que si solamente había enojo en nuestros corazones, odio, resentimiento, entonces somos culpables aún y dignos del infierno mismo. Quiero recordar las palabras de Jesús entonces, y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ok, entonces, la adoración era un aspecto muy importante en la vida de los judíos y era una preocupación grande de los escribas y los fariseos. El centro de su actividad estaba en torno a la adoración y ellos estaban en las sinagogas, en el templo, estaban haciendo sacrificios, ofrecían oraciones y diferentes actividades de índole religioso. Pero todas estas actividades eran actividades externas, como ya lo habíamos dicho, carentes de sentimiento. No había nada en sus corazones. Pero Jesús nos hacía ver que el pecado comenzaba desde lo más profundo de nuestros corazones, era algo interno. No solamente estaba basado en las cosas que hacíamos o no hacíamos, sino en nuestros pensamientos, en la actitud de nuestro corazón. Por tanto, el acto externo de adoración no es aceptable para Dios si es que no hay un corazón íntegro realmente que esté buscando al Señor. Y en medio de todo esto, lo que Jesús está queriéndonos decir es que si estás enojado o resentido o odiando a alguien, la reconciliación debe ser algo importante, primordial. La reconciliación debe preceder a la adoración. Debe haber reconciliación con tu hermano antes de la adoración. Miren,
Jesús, luego de enseñar y decir que el enojo, la ira, el llamar necio a tu hermano, dudar de su carácter, es algo pecaminoso, y aún esto nos presenta como si fuésemos asesinos mismos de nuestro hermano. Entonces Jesús va a enseñarles algo en lo práctico a ellos, en base a lo que ellos cotidianamente ven y entienden. Los judíos saben que el pecado rompe la relación con Dios, pero el hacer sacrificios eh, busca restablecer esa relación nuevamente con Dios. Aunque en la interpretación de los judíos y los escribas, ellos no pensar o pensaban que no importa lo que puedas sentir o pensar, solo importa lo que tú hagas externamente, y entonces estarás bien delante de Dios. Por eso es que para ellos todas estas actividades religiosas eran importantes. Mientras se hagan externamente, Dios iba a ser complacido. Ese era el pensamiento de ellos. Por eso Jesús les dice, ¿no? Por tanto, ahora que entendiste que el enojo, que la ira, la amargura contra tu hermano es tan pecaminoso aún como un asesinato. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no? Dice, cuando llevas tu ofrenda al altar, ¿no? Esta imagen probablemente Jesús la usa porque era una actividad continua de los judíos. En el día de la expiación, el adorador llevaba una ofrenda animal para que sea sacrificada. Y esta ofrenda animal era llevada hasta el atrio de los sacerdotes. Y ahí le entregaban a los sacerdotes. El adorador ponía sus manos sobre el animal, identificando sus propios pecados sobre el animal, y luego sacrificando el pecado, buscando el perdón de Dios. Y Jesús, en estas circunstancias, por tanto muy conocidas por los judíos, les dice: no entregues tu sacrificio, no entregues tu ofrenda, no adores, le dice a ellos. Antes, por tanto, si tú traes tu ofrenda en adoración, dice, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Un conflicto no resuelto es prioritario y debe resolverse. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Primero es necesario solucionar la brecha entre tu hermano y tú, antes de solucionar la brecha entre tú y Dios, ¿no? Porque acuérdense que ellos llevaban esos sacrificios para solucionar esa brecha de pecado entre el hombre y Dios, ¿no? Pero dice, antes de que hagas esto, ve y cubre esa brecha entre tú y tu hermano. Resuelve ese conflicto entre tú y tu hermano, antes de resolver este conflicto entre tú y Dios. Porque no hacer eso es hipocresía. Porque pedir perdón a Dios y no estar arrepentidos de estar teniendo este pecado, estar enojado, el estar resentido, amargado con un hermano, es algo pecaminoso e hipócrita si es que nosotros no estamos con el propósito de querer cambiar eso en la adoración. Y este siempre ha sido el requisito de Dios. Siempre Dios ha querido que nosotros miremos nuestro corazón, porque acuérdate que Jesús lo que quiere es que miremos nuestro corazón, que mires lo que hay adentro antes de lo externo. Dios les habla a Israel. Permítame leerles Isaías capítulo 1 en el verso 11, y Dios aquí les habla duramente al pueblo de Israel. Miren, les dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ellos iban a adorar con muchos sacrificios. Dice: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación.
Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. Es pecado. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ellos hacían y sacrificaban y adoraban y levantaban las manos, levantaban oraciones, cosas externas, pero el pecado que había en su corazón, ellos no lo resolvían. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Verso 16, les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Quiten el pecado de sus obras. No es que dejen de hacer las obras que hagan, pero tienen que quitar el pecado de sus obras. Tienen que quitar el pecado de delante de mis ojos, dice. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Cosas que solo pueden salir de un corazón que ha sido redimido, un corazón que entiende el perdón de Dios y que ahora puede hacer nuevas cosas. En Isaías capítulo 58, verso 5, les habla acerca de algo que ellos hacían, el ayuno. Ellos afligían su alma y creían que con hacer ayuno ya estaban reconciliados con Dios y estaban bien con Dios. Y miren lo que les dice. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, ¿ustedes creen que esto es agradable a Dios? Y miren la respuesta del mismo Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, desatarse del pecado, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus hermanos? Limpia el pecado de tus obras, les dice, limpia el pecado de tu corazón y empieza a hacer. No se trata de lo externo que hagas, sino un corazón cambiado, un corazón arrepentido que haga buenas obras. y los judíos debían saber que Dios exigía esto de sus corazones, pero ellos no querían verlo de esa manera. Jeremías capítulo 7, verso 9, ¿no? Jeremías también habla duramente y dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. El punto es que estos hombres no querían dejar de hacer su pecado. Querían seguir haciéndolo, pero ellos pensaron que yendo a la casa del Señor, orando, adorando, ya el Señor iba a tapar su pecado, se iba a sentir contento y no iba a importar lo que ellos puedan sentir o cómo ellos estaban viviendo. Por eso es que Jesús les dice, ¿no? Por tanto, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si hay resentimiento, si estás enojado, si tu hermano está enojado, si tu hermano tiene resentimiento contra ti por algo que le hiciste, ve a solucionar ese conflicto. Perdona si tienes que perdonar. O pide perdón si tienes que pedir perdón. Tienes que procurar lo que Jesús está diciendo. Antes que presentes tu adoración a Dios, busca resolver ese conflicto. Porque Dios está mirando tu corazón. Y así como les dice al pueblo de Israel, nos dice igual a nosotros, que no pensemos que porque levantamos nuestras manos en adoración a Él, que le cantamos, que asistimos a la iglesia o hacemos algunos otros actos religiosos en nuestras vidas, sin el ánimo real de cambiar el pecado en nuestros corazones, entonces esa adoración no es aceptable delante de Dios. ¿Y a qué pecado se está refiriendo el Señor específicamente en el contexto? Es a mantener un enojo, un resentimiento, una amargura contra alguien. Pretendes mantener eso y
y ir a adorar al Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso no es agradable para Él. Y sin importar quién sea el responsable, necesitamos nosotros restaurar la relación que está rota si es que vamos a ir en adoración al Señor. Entonces, la verdadera adoración no se va a realzar por cuán bonito cantemos, por cuán bien nos podamos vestir, por la mejor música que pongamos, o por las muchas oraciones que hagamos, o por una buena predicación en la iglesia. No, la verdadera adoración va a estar fortalecida. La verdadera oración se va a presentar cuando nuestros corazones estén íntegros delante de Dios. Si estamos dispuestos realmente a cambiar. Jesús decía, ¿entendiste que así como asesinar es estar enojado, es estar resentido, amargado con alguien? ¿Has entendido eso? Por tanto, dice, si vas a venirme a adorar, tienes que restaurar esa relación. Tal vez en casa estás resentido con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con tus padres. Estás enojado y resentido. ¿Y hasta cuándo quieres guardar eso? Dice el Señor, mira, de nada sirve que vengas aquí y levantes las manos y que cantes. Si es que no vas, te volteas y pides perdón a tu esposa, a tu esposo. Si es que no restauras la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. De nada sirve estar ahí adorando y tocándole canciones a Dios. Si es que no miras tu corazón y no quitas de ti el enojo, el resentimiento que pueda haber con tus seres queridos. Mire, el salmista en el Salmo 66. Salmo 66, verso 18. Dice en el Salmo 66, verso 18, el salmista decía, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice, si yo hubiese mirado el pecado, si hubiese querido mantener ahí ese pecado, el Señor no me hubiese mirado. Si tú sabes que tienes enojo, sabes que tienes ira contra alguien y quieres mantener eso, ¿crees que Dios te va a mirar con agrado? Tenemos que sacar eso de nuestros corazones. Primera de Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Crees que actos externos van a complacer a Dios si es que no hay un corazón verdaderamente cambiado, un corazón que ha dejado el enojo, la ira con su hermano? No. Necesitamos cambiar eso. Y tal vez en este tiempo que estamos en cuarentena, te has dado cuenta que hay resentimientos, enojo, ira contra alguien de la familia. Pues es tiempo de restaurar esa relación, porque Dios quiere eso antes de que vayas a adorarle a Él, antes que nuevamente pretendas tú adorarle a Él. Si tienes que perdonar, perdona. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Pero hazlo ya. Y no esperes que la otra persona te pida perdón para perdonar. Tú tienes que perdonarle ya. Depende de la posición en la que nos encontremos, pero tenemos que hacerlo ya porque es algo prioritario. Y es algo tan prioritario que justamente sigue diciendo el Señor en Mateo, y les da el otro ejemplo que ellos conocen de su actividad común. Y les habla justamente de eso y les pone el otro ejemplo. Les dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Jesús quiere enseñarles además otra cosa y les dice, mira, en base a una costumbre que ellos tenían en ese tiempo. ¿Cuál era esa costumbre? El Imperio Romano les dejaba llevar al juez a alguien que tenía una deuda con esa persona. Si esa persona tenía una deuda conmigo y no me la pagaba, yo podía llevarle delante del juez.
Y el juez, con todas las pruebas, dictaminaba cárcel para el deudor y ese deudor se quedaba en la cárcel hasta que no se ha pagado el último centavo de la deuda. Y obviamente eso era algo muy duro. Y antes que ocurra esto, la costumbre era que entre los dos se pongan de acuerdo en el camino, porque una vez que llegan al tribunal ya no hay vuelta para atrás. Entonces tenían que ponerse de acuerdo ya en el camino antes de llegar al juez, porque de ahí no había ruegos, no había nada más que hacer. Y entonces, ¿por qué es que les pone este ejemplo? Para hacerles ver que el reconciliarse, porque estamos hablando del restaurar la relación con el hermano, con la persona con la que estás enojada, resentida, tienes que hacerlo ya, cuanto antes. No puedes esperar llegar al tribunal, sino tienes que hacerlo con rapidez, con premura, poniendo todo tu esfuerzo, ¿no?, en esa negociación ya antes que llegues al tribunal, para hacernos ver que este pecado es tan horrendo que necesitamos con premura sacar de nuestros corazones enojo, ira o resentimiento que podamos tener contra la otra persona. Entonces, antes de presentarnos en adoración a Dios, necesitamos reconciliarnos con nuestros hermanos, reconciliarnos con las personas con las que tenemos algún conflicto, y que hagamos un verdadero esfuerzo para volver al Señor. Porque el Señor mira nuestros corazones. Porque el Señor está interesado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y Él sabe lo que hay, sabe el esfuerzo que hacemos y sabe lo difícil o fácil que pueda resultar. Porque el Señor nos da la gracia al final para poder hacerlo. Y tú puedes preguntarte y decir, pero hermano, es que no es fácil el reconciliarse a veces con las personas. Humanamente te podría responder y te podría decir, sí, tienes razón. Pero recuerda que el poder para reconciliarnos con alguien viene del poder reconciliador de Dios en la cruz. Porque Dios vino a reconciliar al mundo y obviamente nosotros somos esos hombres y mujeres de parte de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1 verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Cristo, dice, él vino a reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Él vino a reconciliar todo, en nuestras vidas, en nuestros corazones. La primera reconciliación es con él, definitivamente nos reconciliamos con él, pero el hecho de habernos reconciliado con Él, pues nos lleva, nos capacita a reconciliarnos con nuestros hermanos, a reconciliarnos con aquellas personas que teníamos algún problema. Obviamente, si no tienes a Jesús en tu corazón, si Dios no está obrando en tu vida, definitivamente eso es muy difícil. Para el humano es muy difícil perdonar, para el humano es muy difícil buscar la reconciliación. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, entonces Cristo te da la gracia y las fuerzas para poder hacerlo de acuerdo a lo que necesites. Porque si Él mismo te está pidiendo que lo hagas, Él te va a dar la gracia, las fuerzas para poder hacerlo. Pero debes procurar hacerlo. Porque nosotros, recuerda que tenemos una responsabilidad: ser sal para esta tierra y luz para este mundo. ¿Te imaginas? Dios está reconciliando, es el reconciliador. Y nosotros, en vez de ser como Él, estemos enojándonos, con resentimientos, con enojos, con odios en nuestros corazones. Eso no es de creyentes. Y acuérdate que Jesús está hablando en el Sermón del Monte y está diciéndoles a ellos las características que debe tener alguien que va a entrar al reino de los cielos. Y alguien que va a entrar al reino de los cielos no puede tener rencores con sus hermanos, rencor con otras personas. El que va a entrar al reino de los cielos va a tener un corazón puro, porque ¿quién subirá al monte del Señor?
el de corazón puro. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, la pureza de corazón. Dios está pidiendo la pureza de nuestros corazones en esta área, en restaurar relaciones en nuestras vidas. Porque ¿de dónde vienen esos conflictos finalmente? ¿De dónde vienen esos conflictos entre hermanos o con otras personas? Dice en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen esas guerras, esos conflictos? De nuestras pasiones, de nuestra pecaminosidad, de lo que hay dentro de nosotros. De ahí viene. Eso no viene de Dios. Eso viene de lo pecaminoso que hay en nuestro corazón. Y por eso es que Dios nos dice, hey, antes que continúes en adoración, si llegaste a entender que el enojarse, que el mantener una amargura, resentimiento en tu corazón es tan pecaminoso como ser un asesino, entonces antes de continuar, para un rato y ve y reconcíliate, restaura esa relación de una vez. Si tienes que pedir perdón, anda a pedir perdón. Si tienes que perdonar, porque Dios está mirando nuestro corazón. Y no quiere más adoración hipócrita, y no quiere más que vayamos a adorar con un corazón que no está dispuesto a restaurar una relación. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es admitir que estamos enojados. Es admitir que estamos resentidos. Es admitir que estamos guardando algo que no es adecuado delante de Dios. Eso es lo primero, tenemos que admitir, porque a veces podemos decir, no, Señor, yo no guardo nada, estoy limpio. Pero lo primero es que tenemos que admitir en nuestros corazones eso. Y una vez que hemos admitido que nos hemos enojado, que nos hemos resentido con alguien, sea con nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros vecinos, en el trabajo, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es perdonarles o pedir perdón si es que nosotros hemos hecho el daño. Pero tenemos que actuar, nos enseña Jesús, con prontitud. Porque el tiempo de pedir perdón y el tiempo de perdonar es ahora. Si quieres adorar a Dios íntegramente. Si quieres adorar a Dios realmente. Y si tú crees que esto es algo difícil de hacerlo, descansa en la gracia de Dios. Que Él nos puede dar las fuerzas, nos puede capacitar para poder reconciliarnos con otras personas. Busca la reconciliación con otras personas. Busca ser íntegro en tu adoración delante de Dios. Recuerda, no es por las sonrisas que des, no es las buenas palabras que lances, no es por los likes que le mandes en el Facebook, sino es por lo que tú sientes en tu corazón, por lo que hay en tus pensamientos, porque es ahí donde Dios va a mirar. Y si vamos a levantar nuestras manos santas en adoración a nuestro Dios, vamos a hacer que prontamente se resuelvan los conflictos que puedan haber. De nuevo, si hay que perdonar, hermanos, tenemos que hacerlo porque Dios nos ha perdonado de deudas más grandes. Y si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, a tu esposo, a tus padres. Dejemos el orgullo a un lado. Porque el orgullo, dice, no es agradable a Dios. El salmista decía, si yo hubiera visto mi iniquidad, si yo hubiera visto mi pecado, Dios no me hubiera visto a mí. Queremos que Dios nos vea. Queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Queremos que Dios, que presentarnos delante de Dios bien. Hagamos lo que dice su palabra. Restauremos nuestras relaciones. Demos prioridad a ellos. Decía más atrás que nuestra justicia debe ser mayor que los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas pensaban que haciendo actos externos podrían tapar los resentimientos, los enojos que haya contra otras personas de su pueblo. Pero los creyentes no somos así ni debemos ser así. No tapamos las cosas. Abrimos nuestro corazón a Dios.
para pedir perdón a quienes hemos dañado y para perdonar a quien tenemos que hacerlo. Amado Dios, te damos las gracias por esta tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas a amarte de manera íntegra, a llegar a ti en adoración de manera íntegra, Señor. A restaurar nuestras relaciones, Señor, y no permitir que haya enojos, que haya ira en nuestra vida, que haya amargura en nuestra vida, sino aprender a vivir, Señor, amándonos entre nosotros y amando aún a nuestros enemigos, Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos llegar a ti en adoración, Señor, con corazones limpios, mi Dios. Bendito Dios, ayúdanos a ver, Señor, para con quienes estamos resentidos, para con quienes estamos enojados, para ir a restaurar nuestras relaciones, Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde en este tiempo y no se olviden, no podemos dejar de orar en medio de toda esta situación. No podemos dejar de buscar su palabra en medio de todo esto. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en esta tribulación, en medio de esta situación difícil. Sigue llenándote con su palabra. Sigue siendo transformado por su palabra. Que el Señor les bendiga.